Señor, te damos gracias porque hemos alabado, orado, cantado, te hemos dirigido todo esto a ti. Tú eres el centro de nuestras vidas. Nada queremos hacer sin que tú, Señor, lo permitas. Y queremos encontrar tu dirección hoy día en esta tu palabra, en el libro de Lucas, con el rico y Lázaro, Señor. Así que te pedimos, por favor, tu dirección en la aplicación de este texto tan importante en el Evangelio y que podamos ser prácticos a la hora de llevarlo a nuestra vida cotidiana. Te pido por cada persona que esté escuchando y por mí, para que podamos llegar al punto que tú querías en esta parábola. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir pues al texto de la palabra de Dios. El texto está en Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31, es decir, lo que resta del versículo, lo que resta del estudio del capítulo 16, ¿verdad? Pero siempre es importante que podamos entrar en contexto. ¿Cuál es el contexto? Desde el capítulo 15, como tú puedes ver, en el versículo 1 y 2, tú vas a encontrar que dice que se acercaban a Jesús, ¿verdad? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, la gente considerada como poco decente, ¿no? La gente considerada como poco decente, venían a él y venían con un propósito, era oírle. Pero los fariseos, que eran considerados ante la nación como la élite espiritual, los mejores, ¿no? Los que iban a entrar al cielo sí o sí, hacían algo, dice, murmuraban diciendo, o sea Jesús, a los pecadores recibe, uno, y dos, come con ellos. Es decir, comparte su vida con ellos. Es increíble, dicen ellos. ¿Cómo es posible que Jesús se contamine con este tipo de gente? Esta gente lo va a contaminar. Cuando Jesús lo que quería era más bien llevar el evangelio a todos. Los fariseos se consideraban tan santos, tan limpios, que ya tenían el cielo, que no necesitaban de Jesús. Era muy simple el concepto. Y Jesús le predicaba a quienes quieran escuchar. ¿Tú quieres escuchar hoy día? Porque puedes considerarte como los fariseos o puedes considerarte, en este caso, como los publicanos y pecadores. Expectantes, ¿no? Yo tengo pecado, confieso que he pecado, pero quiero escuchar de Jesús, quiero saber qué tiene para mí Jesús. Así que he venido para esto, para escuchar. ¿Qué dice? ¿Ok? Y aquí está Jesús, sobre este tema, conversando con ellos, ¿verdad? Hablándoles de esto. Y es que en el capítulo 15 Jesús toma iniciativa y va a dar 3 parábolas. Como tú puedes apreciar los títulos, dice la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. En los 3 casos, las 3 parábolas tienen la misma idea. Lo que se perdió es restaurado y lo demás queda a buen recaudo, ¿no? Pero lo que se perdió es restaurado. Tenemos la oveja que se perdió, el pastor de los pastores va y lo recoge y la recibe otra vez y la lleva. Ya hemos hablado, hemos estudiado esa escena preciosísima. Luego encontramos a una mujer, por un lado un hombre pastor, por otro lado una mujer con una moneda que se le pierde de 10, ¿no? El pastor fue una de 100, la mujer una de 10 y se le pierde una y barre y limpia y hace todo y ¡pum! Al final la tiene, ya está. Ahí tiene entonces ella esta moneda otra vez y hace fiesta y júbilo porque encontró la moneda. Se había perdido y fue allá. Pero hubo una iniciativa de buscar, que es Dios buscando. Y por último encontramos al hijo pródigo que se fue por su cuenta, malgastó los bienes del padre y tenemos que Dios lo restituye, ¿no? O sea, es decir, cuando él regresa, no regresa y es recibido como un esclavo, sino es recibido como un hijo otra vez, ¿verdad? Con las bendiciones del padre. Así que encontramos que Jesús le está diciendo a los fariseos, a estos hombres realmente medios maquiavélicos, ¿no? De un corazón malvado, porque estaban murmurando, ¿ok? Que ellos no tenían compasión de la gente. Mira, está tocando un tema importante, está hablando del reino de Dios con relación a tu prójimo, cómo tratas a tu prójimo, cómo lo consideras, si lo maltratas o no lo maltratas. Y aquí encontramos que llegamos al capítulo 16, esto solamente es un vistazo, ¿verdad? En el capítulo 16... el versículo 9 y 13 dice, y yo os digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a 2 señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Así que en el capítulo 16 Jesús sigue hablando y ahora habla sobre una parábola del mayordomo infiel o el mayordomo deshonesto.
pero sigue la misma línea, está en el mismo contexto, está con la misma gente, está rodeado de los fariseos, de los escribas, está rodeado de gente que lo está murmurando, lo está acosando, decía el capítulo 15 y 14. Y ahora encontramos que los discípulos y la gente que está ahí lo está escuchando, y Jesús menciona esta otra parábola que habla acerca del manejo de los bienes en el reino de Dios. Y el propósito de este mensaje de Jesús es: la gente del mundo pone toda su capacidad para hacerse más rica, codiciosa, como los fariseos, ¿verdad? Pero los hijos del reino están allí esperando, sin tomar iniciativas. Y Jesús dice: no, utilicen lo que tienen a su alrededor para ganar amistades para el reino de Dios. Ahí está. Tu dinero, las posesiones que tienes no deberían ser tu finalidad. La finalidad de tu vida debería ser el reino de Dios, vivir para el Señor. Y del reino hemos venido hablando todas estas semanas. Y entonces, ¿cómo hago para entrar al reino? ¿Qué hago en el reino de Dios una vez que ya entré al reino de Dios? Utiliza lo que tienes para que la gente conozca de Cristo. ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué dones tienes? ¿Qué talentos te ha dado Dios? ¿En qué te sientes como pez en el agua y fluyes y te sale natural? Eso, perfecciónalo, medítalo, concentra, prepara tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tus palabras, tus pensamientos, para que eso crezca y se convierta en bendición para todos. Y seamos entonces útiles para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes servir a dos señores. Como dice el versículo 13 al final, no puedes servir a Dios y a las riquezas. La palabra riquezas aquí es la palabra que se utiliza para designar un dios cananeo. El dios cananeo era Mamón, y este dios, denominado el dios de la riqueza, pedía sacrificios a sus fieles, entre comillas, ¿verdad? Fieles, y estos sacrificios, que eran vidas humanas, se entregaban, esa sangre era derramada de manera cruenta, ¿ok? Este dios le daba riquezas, Así que tú no puedes servir a dos dioses, ¿no? Y Dios te está comparando que en mi corazón yo puedo hacer otro Dios, aunque no sea una estatua, aunque no sea un efigie, aunque no sea nada físico. Yo puedo convertir al dinero en mi Dios, en el centro. Yo me muevo por el dinero. Si hay plata, ahí estoy. Si no hay plata, nos vemos, llámame cuando puedas. El dinero puede convertirse en tu Dios, y Dios dice: no puedes tener dos dioses. O me sirves a mí o te vas con el otro. No puedes servirme a mí y a Mamón. Y si Dios te bendice con dinero, te bendice con abundancia, siempre tiene una finalidad. La finalidad es su reino. Debes tenerlo claro, ¿no? Así que aquí encontramos que en estas parábolas que venimos estudiando desde el capítulo 15, todo tiene que ver con refutar la codicia de estos fariseos, todo tiene que ver con refutar la actitud de estos hombres que no quieren recibir a Jesucristo, y Jesús les está dando parábolas y enseñanzas para que ellos escuchen, entiendan, y nosotros percibamos claramente cómo es que Jesús se mueve a través de su reino, el reino de Dios. Y entonces, en el versículo 14 al 18 del mismo capítulo 16, vamos a encontrar que Jesús reafirma el concepto de la ley. Es importante el concepto de la ley, y él dice pues en el versículo 14 y 16: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran, y ahí está la palabra que debes subrayar en tu Biblia, eran avaros. Y al ser avaros, lo que Jesús decía y explicaba, ¿no? Se burlaban de él. Que se ha creído como que tienes que estar preocupándote por ayudar al resto con tu dinero, no, está loco, ¿no? Y ellos, por ser avaros, se burlaban de Jesús, como se burlan muchas veces de aquellos que tenemos fe en Cristo Jesús. Estás creyendo tú en esas cosas, ¿no? Ya cuando seas viejo te arrepientes y te golpeas el pecho, cuando no sabemos qué día morimos, ¿no? Cuando no sabemos, dice en otro pasaje: necio, ¿no? Tú que juntas dinero y cuando tienes mucho lo pones en graneros y aumentas tus riquezas para el día de mañana, y no sabes que mañana mismo te mueres. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que has acumulado? Nada, ¿verdad? Entonces, sin embargo, estos se burlan de Jesús, y el versículo 16 Jesús dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y esto ya lo hemos visto justamente el viernes, que fue tremendo poder ver la ley. Y lo que Jesús está diciendo es que la ley tiene un propósito. El propósito básico de la ley es mostrarnos a los seres humanos lo que Dios exige del hombre. No pide, exige. Tú quieres tener comunión con Dios, tienes que ir a la ley y cumplir toda la ley. Tenemos toda la ley como el Tanakh, tenemos los mandamientos, que son más de 600 mandamientos entre tres tipos de categorías: agrícolas, civiles, ¿verdad?, espirituales, pero todo se resume en dos tablas de 10 mandamientos que fueron escritas por Moisés.
¿verdad? Y ahí tienes los 10 mandamientos. Solo para que puedas evaluarte, me encantaría que estos días busques los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 20, lo revises y te evalúes. ¿Cómo voy con el primer mandamiento? ¿Cómo voy con el segundo, con el quinto, con el séptimo mandamiento? Y no tienes que responderle a nadie, solo tienes que responderle a tu conciencia y a Dios. Y vas a llegar a una conclusión que creo que todas las personas honestas hemos llegado. Cuando hemos ido a la ley, al Antiguo Testamento, hemos encontrado que no hay forma de evadir que somos pecadores ante Dios. Cruentos, terribles pecadores delante del Señor. Y entonces, ¿qué merecemos? Solamente merecemos morir en nuestros pecados para siempre. Y en esa condición es que estamos, como decimos acá en Perú, fritos pescaditos, ¿no? Estamos hechos, porque en el momento que tu cuerpo y tu alma se separen, tú no vas a tener acceso a Dios porque estás contaminado de pecado. Tú y yo hemos fracasado ante el Señor y Dios nos va a rechazar, destituir de su reino porque no tenemos la capacidad de entrar de esta forma. Así que la ley tiene su función aún. ¿Cuál es? Que tú y yo entendamos que no tenemos forma de entrar al cielo porque ya hemos fracasado. Esa es la función de la ley en este momento. Así que hasta Juan tenía la instrucción a los judíos, pero a partir de Juan se predica el reino de los cielos. Y el reino de los cielos nos habla de que hay una esperanza para no morir en nuestros pecados. ¿Cuál es la esperanza? Que alguien venga y me sustituya. ¿Quién es ese alguien? Alguien que nunca haya pecado. Alguien que nunca haya cometido un error en su vida. Si hay alguien, por favor, allá al otro lado y me está escuchando y nunca en su vida ha cometido un error de pecado delante de Dios, por favor póngame allí un like o una manito, porque sería interesante saber si tú eres santo desde que naciste y nunca pecaste. Si es así, me encantaría saberlo porque te haría la siguiente pregunta. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a morir por mí? Tú, que puedes considerar que nunca pecaste, que puedes merecer ir al cielo, ¿no? Porque has sufrido, eres una persona abnegada, ¿no? ¿Podrías morir por mí en una cruz para que yo no vaya al infierno y tú vayas al infierno por mí? La respuesta, yo sé que esto es retórica, ¿verdad? Pero la respuesta es que nadie califica. La misma Biblia dice que todos hemos pecado, no hay ninguno en la tierra que no haya pecado. Entonces, ¿cómo voy a hacer para limpiar mis pecados? Y ahí está el anuncio del reino de los cielos después de Juan, ¿no? En el versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Y después de Juan vino Jesús, ¿no? Dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Ahí está clarísimo, clarísimo. Después de Juan, Jesucristo ha venido a predicar el reino de los cielos que se ha acercado, y no es que yo tengo que ir al cielo, tengo que alcanzar el cielo, sino que el cielo se ha acercado al hombre a través de una persona que nació, vivió y murió sin pecado. Su nombre, a ver si alguien sabe cuál es su nombre. Examen de admisión al cielo. ¿Quién sabe cuál es el nombre de esa persona que nació, vivió y murió sin pecado? Póngalo ahí por favor en la descripción, ahí abajito, ¿no? Porque si lo sabes, tenemos que compartir, justo de eso se trata, tenemos que compartir con el mundo ese mensaje. La gente no tiene que morir en sus pecados, no tiene que morir eternamente, tiene salvación, vida eterna, pero en Cristo Jesús. Muy bien, los que respondieron abajo Jesús, ¿no? Like para ustedes. Muy bien, Flor, ¿no? Ahí tenemos a Bruno también que ha respondido Jesús, por supuesto. Así que Jesucristo, muy bien Giselle, Dios envió a su Hijo a este mundo para que nazca sin pecado, viva sin pecado y Él vaya y se entregue en una cruz. Y cuando hace eso, yo tengo que poner mi fe en la obra de Jesús. ¿En dónde? En la cruz. Y cuando pongo mi fe en la obra de la cruz, entonces mis pecados son pasados a Él. Qué alucinante, ¿no? Mis pecados son pasados a Jesús. Y en el cuerpo de Jesús, Dios castiga mi pecado. Dios castiga mi pecado. Muy bien, Shirley. Alicia Calvillo, tenemos convicción de que Jesucristo nació, vivió, murió sin pecado, y solamente con mi fe en Él es que yo puedo limpiar mis pecados. No hay otra manera. Este es el anuncio del reino de Dios. Por favor, expandan este anuncio. Es importantísimo, prescindible que compartamos este anuncio con el mundo, con los que están a tu alrededor, porque cuando mueran no van a ir al cielo, se van a ir al infierno porque no hay forma de entrar al cielo por buenas obras. ¿No? No hay forma de entrar al cielo por buenas obras. Así que tenemos estas ideas del contexto que son muy importantes.
pero muy importantes. Y vamos a encontrar pues que Jesús habló entonces básicamente de tres cosas: el reino de Dios y el hombre, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona con el hombre? El reino de Dios y las posesiones. Tus posesiones deben servir para expandir el reino de Dios. Y el reino de Dios y la ley. La ley tiene su función. Primero, mostrarte qué tan pecador eres para que vayas a la gracia de Dios. Así que ahí está, la ley te lleva a la gracia de Dios. Así que tú no puedes entender la gracia si no has pasado por la ley. Así que Jesucristo cumplió en sí toda la ley, por eso es que Él puede cumplir la ley en ti. De esta manera es que nosotros tenemos que entender el Nuevo Testamento. La ley es nuestra base. La ley es donde nosotros ponemos toda nuestra estructura de gracia y de fe. Si no, no funciona. No funciona. Ahí está. Jesús viene hablando estas parábolas y todas están relacionadas. Todas están relacionadas. Y de manera magistral, Jesucristo hace algo que yo creo que ninguna persona lo haría de manera natural, porque esto tendría que tener mucha concentración para poderlo hacer, y Jesús va a resumir todas estas parábolas en una. ¿Cuál es esa parábola? Justamente la que nos toca hoy día. ¿Cuál es? El rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Cómo así? Pues el reino de Dios y el hombre, por ejemplo. El hombre rico, en esta parábola, se va a olvidar completamente de hacerse amigo para sí por medio de mamón de justicia. ¿Qué quiero decir? Que este hombre rico de la parábola que tenemos hoy día no va a ser con misericordia, no va a ser alguien que va a ser compasivo, no va a ser alguien que va a usar sus riquezas para que la gente conozca de Dios. Es alguien totalmente egoísta, alguien totalmente pagado a su suerte, y diríamos que suertudo esa persona que lo tiene todo, lo tiene todo. Y él mismo se lo cree y la gente lo honra, entre comillas, y él se siente lleno como un pavo real, ¿verdad? Lleno de esta propia gloria. Así que aquí tenemos que en esta parábola encontramos el reino de Dios y el hombre, y luego vamos a encontrar con relación a las posesiones. Este hombre rico sería el tipo de persona que debido a su riqueza debe haber estado en alta estima con los hombres, pero debido a su egoísmo era repugnante ante los ojos de Dios. Y él mismo va a apelar a la ley y le van a responder: tú estás aplicando mal la ley, ni siquiera entiendes la ley. ¿Okay? Así que Jesucristo va a resumir en la parábola del rico y Lázaro todo lo que hemos hablado en la introducción de hoy día, que es importante que lo podamos entender. Básicamente estas dos cosas, ¿no? Y vamos a dividir esta parábola en dos partes, como si fuera una gran película, ¿no? Una película de 15 o 20 minutos, ¿sí? Así que atento, ¿ah? La primera parte es el rico y Lázaro en esta vida actual, en la vida en que se pueden encontrar en este momento. Es como si tú tuvieras la oportunidad de poder ayudar a alguien, la oportunidad de poder bendecir a alguien, de poder de poderle predicar a alguien para que venga a Cristo, con tus posesiones, basado en la ley y la gracia, para que la persona sea salva y entre al reino de Dios, ¿sí? Y luego vamos a la segunda parte, que va a ser después de esta vida, obviamente. Ya la viste, ¿no? Dos partes muy simples, muy simples. La parábola en dos partes. Primera parte en esta vida y la segunda parte en la otra vida. Después de esta vida, la muerte, ¿no? Así que vamos de lleno al versículo 16 para ir sacando los detalles importantes. Versículo 19 dice: había un hombre rico. La palabra rico acá es acaudalado. La palabra rico acá que estás chequeando conmigo es alguien que tiene muchas posesiones. Es alguien que ni siquiera solamente es millonario, sino multimillonario. Es alguien que puede ostentar su riqueza, alguien que tiene demasiada riqueza. Ya puede vivir 50 vidas con eso. Muy rico. ¿Okay? Ahora, otro detalle es que dice que se vestía de púrpura. Y para vestirse de púrpura es otro detalle interesante. Porque la púrpura, ¿ok?, para poderlo sacar y procesar es un proceso sumamente caro. Así que este tipo de vestimenta solamente lo usaban los reyes, lo usaban gente de mucho nivel económico, muy alto, ¿no? Porque podrían pagar eso. Pues imagínate, una persona como tú y como yo, común y silvestre, decimos de manera graciosa, ¿no? Gente de a pie, ok, vamos y compramos nuestra ropita, a veces pues ahí en los agachaditos, ¿no? Y 2x1, buscamos promociones. ¿Por qué? Porque no estamos concentrados en la calidad de la vestimenta, estamos concentrados en las riquezas en Cristo Jesús.
no en las riquezas de este mundo. Pero esta persona tiene tanto que puede gastar en esta vestimenta de púrpura. Imagínate cuánto gastaría todos los días vestimentas nuevas. Ahora, el lino fino se consideraba otro tipo de ropa, para ropa interior, muy delicada y muy costosa también. Tan costosa que pues tampoco nadie tenía acceso a eso tan fácilmente. Y él lo tenía para ropa interior. Ahora, otra cosa que hacía este hombre rico es que hacía banquetes. Pero quiero que veas el detalle del versículo. ¿Lo ves ahí? Ahí. Dice, con esplendidez, ¿no? Ahí está. Con esplendidez. Cada día banquete con esplendidez. Es decir, wow, qué tal banquete, que sobraba comida, mataba animales, fiesta, gente que hacía bailes. No era una fiestita de barrio, no era una fiestita de casa, no era una reunión con tu tortita, le cantabas y chau. No, era con esplendidez, o sea, con exuberancia, ¿no? Con glamour. Wow, este tipo realmente quería mostrar cuánto dinero tenía, pero quiero que veas otro detalle. El otro detalle que quiero que veas está ahí. ¿Qué dice? Cada día. Ok. O sea, ni siquiera lo hacía cada 6 meses, porque hay que organizarlo, hay que invertir. Lo hacía todos los días, 7 días de la semana. Óigame, señor, con tanto dinero y con tanta gente necesitada, ¿cómo es posible que este señor gaste tanto dinero en esas cosas superfluas? Hay gente que necesita comer, hay gente que necesita vestir, hay gente que no tiene trabajo. Podríamos promocionar negocios, trabajos para ayudar al prójimo. Nada, él lo gastaba en estos deleites banales, ¿no? Muy rico, muy bien vestido internamente, ¿ok? Y derrochando como podía, ¿no? Con esplendidez todavía dice. ¿Qué loco? Y ahora tenemos nosotros que en el siguiente verso, el versículo 20, ¿ok? Va a comparar a este hombre con el extremo en la sociedad. El extremo en la sociedad sería un mendigo, ¿verdad? Alguien que no tiene nada. Veamos pues el detalle. Dice, había también un mendigo, y el mendigo se llamaba Lázaro. Y ahí te he puesto una pequeña descripción en rojo que nos define un poco lo interesante que es que Jesús haya escogido ese nombre, Lázaro. ¿Por qué? Porque dice que este nombre se deriva del griego Lazaros, que viene de Eleazaros, que reproduce el nombre hebreo Eleazar. O sea que Lázaro se podría traducir como Eleazar. ¿Y qué significa? Significa Dios ha ayudado o Dios es mi ayudador. Así que Jesús escogió este nombre interesante para determinar que el mendigo, ¿ok?, en todas sus angustias ponía su confianza en Dios. Lázaro era alguien que confiaba en Dios. Y aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis para decir que todas las parábolas siempre esmigran la idea, ¿verdad?, de que es una situación que se podría tomar de lo natural, pero que no existe. Y esta es la única parábola en que un personaje tiene nombre propio, Lázaro. Así que muchos creemos que esto no es en realidad una parábola, sino que es una historia que Jesús conocía. Una historia de Jesucristo, que él conocía. ¿Sí? Lázaro era un nombre muy conocido en esa época. Y es probable que tal vez algunos conozcan algún Lázaro en alguna plaza o en alguna esquina. O tal vez tú, querido hermano y amigo, conoces algún Lázaro en el entorno de tu barrio. Tal vez tú conoces un Lázaro. O tal vez tú eres un Lázaro. Ahora, veamos que no solamente es por la mendicidad, ¿verdad?, sino que es por su actitud. ¿Cuál es su actitud? Su actitud es dependencia de Dios. Toma en cuenta esa palabra, ¿verdad? Dependencia de Dios. Toma en cuenta que Lázaro era alguien que dependía de Dios, ¿ok? Y no es que vaya a entrar al cielo por ser pobre, ni que el otro se vaya al infierno por ser rico. Se va a ir al cielo por la actitud, su confianza en Dios. Y el otro se va a ir al infierno porque puso su confianza ¿en quién? En Mamón, el dios del dinero. Así que leo nuevamente el verso 20. Había también un mendigo llamado, ahí está, ¿cómo se llamaba? Dios es mi ayudador, Lázaro. ¿Ustedes recuerdan otro Lázaro? Yo recuerdo otro Lázaro que en el Evangelio de Juan, Jesucristo hizo algo con él. Él tenía 2 hermanas, ¿verdad? Vivían en Betania y Jesús fue e hizo algo con ese Lázaro. Ahí quiero que lo refresques. Si te acuerdas, ponlo ahí por favor en la descripción. ¿Qué cosa hizo Jesús con Lázaro, su amigo, ¿no? Que tenía su hermana Marta y María. Si sabes qué hizo Jesús con ese Lázaro, ahí escríbemelo abajo en la descripción, porque es importante saberlo. Bien, dice aquí que este mendigo llamado Lázaro,
estaba echado a la puerta de aquel rico, obviamente, lleno de llagas. Echado significa que estaba tan débil posiblemente, estaba tan desnutrido posiblemente que no se podía ni parar ni sentar. Tenía que estar postrado. Este es el nivel de mendicidad que este hombre tenía. Había caído en la desgracia económica, había caído en la desgracia financiera, laboral, y ahora tenía otro problema, tenía llagas, estaba enfermo. Para muchos, para muchas personas, que otra persona esté enferma, significa que no ha confiado en Dios. Esto es lamentable porque esto no es bíblico, ¿verdad? Esto no viene del Señor. Cuando una persona está enferma, dicen, no, Dios no está contigo, no confieses que tienes gripe porque si no te va a venir la gripe. Hay un momentito, o sea, lo siento, Pablo estaba enfermo, y Pablo es el pionero del cristianismo entre los gentiles y dice que le pidió 3 veces al Señor y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. O sea, Pablo tenía una enfermedad, sí, muchos creen que era una conjuntivitis crónica obviamente en los ojos, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de jarabe de jugo de uva, de vino, ¿no? ¿Para qué? Para que te haga bien a tu estómago, porque sufres del estómago, pobre Timoteíto, ¿no? Y oraban y no se sanaba. Dios no quería que se sane, entonces ¿qué tenía que hacer? Tomar su jarabe. Así que hay muchos siervos, mucha gente que ama a Dios y que está enferma, ¿no? Hay muchos pastores que ahora en Calvary Chapel y en otras denominaciones y grupos cristianos, que los líderes, por ayudar al prójimo, se han infectado. No porque sean negligentes, por ir a ayudar a los demás, se han infectado y están con este virus, esta pandemia que nos ha cobrado vidas, miles de vidas a nivel mundial, COVID-19, y estamos orando por ellos. Así que yo te ruego que ores, ¿verdad?, por las personas que aman a Dios, que están sirviendo a Dios y están enfermas. Así que estar enfermo no necesariamente significa que estás en pecado. Estar enfermo no necesariamente significa que tú estás pagando algún precio de pecado. Este hombre cayó en desgracia y solo estaba pidiendo que le ayuden. Estaba echado, postrado y estaba lleno de llagas. Estaba en una condición realmente terrible. Y no queda allí. Mira lo que continúa el verso 21. En el verso 21 continúa diciendo, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Y el rico qué día tenía fiesta? Todos los días tenía fiesta ese rico. O sea, todos los días había desperdicio de comida, ¿sí o no? Ya. Ahora, quiero que notes un detalle. Quiero que me digas allí, en el versículo 21, si dice que el rico le daba y él estaba saciado. Y leo nuevamente, ahí voy. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Literalmente no dice que el rico le daba las migajas y él se saciaba. Así que todos los días él estaba esperando para que le den su porción. No dice eso. Podemos presumir que dice eso. Pero lo que dice es que él estaba a la puerta y esperaba, ansioso, poder comer algo de lo que la gente botaba y llevárselo a la boca. Así que esto me pone en una situación mucho más difícil con relación al rico, porque el rico tenía de sobra y no le costaba ni siquiera de nada darle las sobras al pobre mendigo. Pero era inmisericordia, no tenía compasión, ¿verdad? No mandaba a alguien y le decía, oye, pasa a un cuarto, yo te voy a ayudar un tiempo, a ver cómo te sanamos y pues a buscarte un trabajo y que puedas salir adelante. ¿No? Ve comiendo esto, yo te ayudo. ¿Quién de ustedes no haría algo así, verdad? Yo creo que la mayoría que me está escuchando tomaría iniciativas como estas, porque tenemos un corazón que ha sido ha sido sanado por Dios y entendemos que es hambre, entendemos que es necesidad, entendemos que es estar en angustia. Y entonces decimos a alguien, oh, me conmueves, hermano, yo te voy a ayudar. Tengo poco, pero lo poco que tengo te doy y te ayudo. Y si tú estás movido a esto, a hacerlo con gente vecina o gente que está en la calle, hazlo, querido hermano. Somos los cristianos que tenemos que dar iniciativas de ayuda al prójimo. No podemos esperar que otros lo hagan, que el gobierno tome iniciativas. Tú y yo somos parte de esta sociedad y tenemos que bendecir esta sociedad por medio de los dones, talentos y tal vez cosas que Dios tiene a tu alrededor. Ve y ofrenda, dale al vigilante de tu esquina, a las personas que te rodean. Ropa que no usas, tal vez ve y regalas a las personas. Ya empieza el frío y hay gente que necesita ropa. Tal vez puedes hacer cosas como estas. Pero al parecer, según lo que yo veo acá, este hombre rico, absolutamente nada con el mendigo. Sí, acá lo dice, que él se ansiaba nada más, pero nunca estaba saciado. Y luego dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas.
estaba supurando de repente, ¿no? Los perros buscan siempre este ácido que viene de las heridas y le gusta lamer las heridas. Ellos mismos se lamen sus heridas. Y pues acá hay mucha controversia con relación al tema científico. Nosotros no somos científicos, pero dicen pues que hay cierta propiedad dentro de la saliva, unos pequeños microbios positivos, puede ser. Si alguien me ayuda con eso, le voy a agradecer. Por ahí lo leí en un artículo. Y que son como microbacterias que ayudan a sanar. Pero también esas microbacterias pueden ayudar a perjudicar la herida. Y otro es que si ya está grande la herida y está siempre húmeda porque el perro le lame, entonces nunca cicatriza. Así que acá hay un problema. Tal vez una herida pequeña, una lamida de un perro sano podría ayudar en algo, no lo sé. Pero que un perro te esté lamiendo las heridas constantemente es algo terrible. Ahora, los perros considerados en este mundo judío de esa época, podríamos decir que eran animales que no eran muy bien deseados, y encima no tenía ni las fuerzas para echar fuera al perro. Era casi se lo estaban comiendo vivo. Se podría decir que estos perros venían y comían de las heridas, ¿no? Lamían de las heridas. Esto era la situación trágica de este hombre, que hemos visto que por su nombre, porque Jesús se lo escogió, era alguien temeroso de Dios, pero que había caído en desgracia. ¿No? Alguien temeroso de Dios, pero que había caído en una enfermedad terrible. Y nadie lo estaba ayudando. Nadie estaba dando un centavo por él. Ni siquiera este hombre rico. Ni siquiera este hombre rico. Ok, y en esta vida entonces vamos a ver lo que le sucede a los dos. ¿Sí? Porque todos en este mundo, sea que tengamos riquezas, posesiones, o sea que no las tengamos, siempre nos va a pasar algo a todos. ¿Ya saben qué cosa es? ¿No? A todos nos va a pasar lo mismo. ¿Qué cosa es la muerte? El versículo 22 lo dice. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Yo quisiera que notes que cuando habla de los dos, solamente se dice la sepultura del rico. ¿Por qué? Porque tal vez el rico tuvo tanto dinero que su sepultura fue la gran sepultura, la gran noticia, ¿verdad? De aquella persona que había pues despilfarrado su abundancia, dándole de comer al pueblo, pero en sus bares, en sus fiestas, ¿no? Y ahora seguramente había una gran comida, una gran fiesta de despedida, porque este hombre había partido. ¿Y el mendigo? El mendigo murió tal vez de una manera tan indiferente para el mundo que ni siquiera nadie se habrá dado cuenta, tanto así que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Los dos murieron. Los dos murieron. Ahora quiero que veas otro detalle. En el verso 22 se habla del mendigo y dónde fue, pero no se dice a dónde fue el rico. ¿Ves la diferencia? Lo leo nuevamente. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, ahí está, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y ahora mira el rico, y murió también el rico y fue sepultado. Ok, si te das cuenta, da un destino del mendigo que había confiado en Dios, pero no dice nada del destino del rico que fue sepultado. Eso lo vamos a resolver en los versículos siguientes. Pero para primera escena, para acabar esta escena de temas, notamos que el mendigo que había confiado en Dios fue llevado por ángeles. Esto es algo realmente lindo, ¿no? Es bastante poético, es bastante alucinante también, que en el momento que muramos vamos a ser llevados por los ángeles. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Llevado por los ángeles de tal manera que cuando somos llevados por los ángeles podremos encontrarnos con Dios en el cielo. Estas parábolas que hemos venido leyendo una tras otra, los ángeles tienen una actividad de parte del cielo con relación al hombre. Dios quiere hacer algo con el hombre y envía a sus ángeles. Dios quiere separar el trigo y la cizaña, envía a sus ángeles. Dios quiere bendecir a ciertas cosas, envía a sus ángeles. Y acá tenemos que en esta parábola encontramos al mendigo que es recogido. Pero yo tengo un detalle aquí, una pregunta, no sé si alguien me la puede contestar, ¿no? Ahí en el mundo entero, si alguien tiene la respuesta. ¿Cómo se lo va a llevar el ángel? ¿Cómo va a llevar el ángel al mendigo si el mendigo estaba muerto? ¿Cómo se va a llevar el ángel al mendigo si el mendigo ya se murió? ¿Ah? Yo tengo acá mi hipótesis bíblica, ¿no? ¿Cuál es? Obviamente, 1 Corintios capítulo 10, verso 30, si no me equivoco, dice que debemos santificar todo nuestro ser. Eso lo dice Pablo, ¿no? San Pablo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que, si esto es verdad, ok,
encontramos que somos tripartitos. Es interesante porque Dios también es trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios nos ha creado a su imagen conforme a su semejanza, así que tenemos mucho que decir de eso. La diferencia es que Dios es omnipresente y puede estar en todas partes a la vez sin separarse. Y nosotros somos un ente único, en una sola persona. Pero cuando morimos, somos separados. Nuestro cuerpo regresa al polvo de la tierra o a la sepultura y nuestro espíritu y alma regresan a Dios quien nos creó según Eclesiastés. Cuando regresamos a Dios quien nos creó, se hace un juicio. Es el juicio de la eternidad. No es el juicio por mis obras, es el juicio por la eternidad. Yo me separo y cuando muero, mi alma se va rumbo a Dios y Dios dice, ¡hey, alto! Ahí están los ángeles, está San Pedro, como todas las imágenes lo pintan, ¿no? Usted, ¿por qué va a entrar al cielo? Imagínate que te mueras hoy día, Catius, que te mueras hoy día, Diana, ¿no? ¿Quién más está ahí conmigo en este momento, no? Chelita, Claudia, Carlito, Sofía, Natalia, ¿no? Si te mueres hoy día, Morales Almita, y pum, te vas y tu cuerpo se separa de tu alma. Y estás llegando al cielo y te paran. Un momentito, alto. ¿Por qué tengo que dejarte entrar? ¿Por qué vas a ir al cielo? Y tú tienes que responder la respuesta adecuada. Si no responde la respuesta adecuada, estás en un problema. No puedes entrar. ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es porque he puesto mi fe en Jesús. Solamente por eso. Porque he puesto mi fe en la obra de Jesús en la cruz por mí. Él ocupó mi lugar de castigo. Entonces, ¡pum! Bienvenido, entra al gozo de tu Señor. Porque pusiste tu fe en Jesús y te arrepentiste. Pero si tú respondes mal, no, es que yo soy buena gente, no, es que yo voy a una iglesia y siempre ayudo, no, es que yo siempre ayudo a las personas. ¿Y qué? Pues por esas cosas no vas a ir al cielo. ¿Y te vas a dónde? Abajo. Y así que la humanidad, después de que mueren, ¿no? Después de que se separan, ¿no? Se separan, la humanidad se divide en dos. Aquellos que van a la presencia de Dios y aquellos que se van a un lugar de espera. Pero no es el lugar de espera que muchos consideran que es el purgatorio. No existe el purgatorio en la Biblia, ¿sí? Lo que existe en la Biblia es Seol o Hades, que es un lugar de tormento. Y de eso se trata esta parábola, aunque Jesús no está enseñando del tema, lo da por hecho que los hebreos que están escuchando lo entienden, y entonces pasa de frente por el tema. Pero aquí lo estamos refrendando un poquito, ¿verdad? Ahora, la función de los ángeles es maravilloso. Imagínate, estás muriendo, estás agonizando y te pones en paz con todos, sabes que vas a morir y pides perdón, pides resarces todo y te mueres en paz. ¡Qué lindo, morirse en paz! No es malo morir, es bueno morir, porque al fin dejamos este cuerpo de carne, que es un lastre en realidad, ¿verdad? Y vamos a la presencia del Señor. ¡Ah, qué chévere! Y entonces cuando yo muero, se separa mi alma de mi cuerpo, me voy hacia el cielo y viene un ángel y dice acá que se lleva a Lázaro al cielo. ¡Qué bonito! ¿No? Y yo, ¡oh, qué bonito! El cielo, la estratosfera, ¡ah! Y estamos ascendiendo al cielo. El reino de Dios arriba, pero el reino de Dios estaba primero en su corazón, en el corazón de Lázaro. Ahora está en la presencia de Dios. Y luego regresará, como dice la promesa, y reinaremos con Cristo aquí en la tierra. En la tierra. Otra cosa que dice es que se fue al seno de Abraham. Al seno de Abraham es exactamente lo que dice el texto, ¿no? Ahí lo tenemos. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al seno de Abraham. ¿Cuál es el seno de Abraham? ¿Qué significa esto del seno de Abraham? ¿No? A diferencia del rico, ¿no? Que no da mayores luces. Se cree que el Seol es un lugar espiritual. El Seol es un lugar espiritual donde los seres que mueren o morimos, ¿verdad? Vamos a ese lugar. Este lugar es como una especie de cámara, según la Biblia, es una especie de cámara dividida en dos recámaras, ¿no? Pequeñas, dos recámaras pequeñas. Y entonces, todos aquellos que han confiado en Dios van al Seol, pero van al lugar donde hay paz. Y ese lugar es conocido como el lugar de Abraham, el paraíso en el Hades. ¿Y el otro lugar qué es? Es un lugar de tormento. No es el infierno aún, pero es un lugar de tormento. ¿Por qué dices eso, Marco? Porque en Apocalipsis dice que el Hades será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno. Así que lo que consideramos como el lugar de tormento en el Hades, en realidad es lo que diríamos en la cocina un baño de agua María, comparado con el infierno, pero ya es terrible. Pero hay un detalle, que en el espíritu estas personas pueden ver a estas personas, ¿sí?
Estas personas se pueden ver. Recuerden que este pasaje está siendo enseñado por Jesús cuando estaba vivo y su ministerio, cuando Jesús estaba predicando. Él aún no había muerto en la cruz. Pero yo le voy adelantando un detalle. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿ok? Dice que Él desciende a las partes más bajas de la tierra, le predica a los espíritus encarcelados, que están en el lugar de tormento, luego hace un brinco espectacular y se va al seno de Abraham, y cuando llega al seno de Abraham dice Efesios capítulo 4, que se lleva cautivos estos que estaban cautivos, se lleva cautiva la cautividad, ¿a dónde? A la presencia de Dios, al cielo. Antes de eso nadie podía ir al cielo, todos iban al Hades o a un lugar o al otro. Y Jesús, cuando murió en la cruz, dijo, yo morí por todos ustedes, ustedes creyeron en mí desde el pasado, así que ahora vengo a cumplir mi promesa. Acá está el precio del pago por su rescate y me los llevo, y ahora se los lleva a la presencia de Dios. A partir de la cruz, todo aquel que muere en Cristo Jesús ya no se va al Hades, al seno de Abraham. Ese lugar está totalmente vacío. Ya no hay nadie allí. ¿Ok? Ya no hay nadie allí. ¿Por qué? Porque ahora una vez que mueres después de Cristo, de frente te vas al cielo porque ya se pagó por adelantado. Así que yo le llamo a esto, que Jesús en la cruz hacia el pasado, ¿no? La gente era salva al crédito. Era salva al crédito. ¿Por qué? Porque era un abono que no se daba, pero creían que se iba a dar en Jesús. Cuando Jesús murió, vino y pagó la deuda, por eso se lo llevó. Y nosotros somos salvos porque Jesucristo pagó por adelantado por nosotros. Él ha pagado por adelantado hace 2000 años para que en el momento que tú creas seas salvo y tengas vida eterna. ¡Wow! ¡Qué alucinante! Jesús en la cruz entonces pagó por aquellos que debían y pagó por aquellos que íbamos a deber. Tú y yo. Ahora este es nuestro turno. Nuestro turno es creer en la obra de Jesús en el pasado. Y cuando muramos, nos separamos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo regresa al polvo, pero tu alma se va ¿a dónde? A la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Es la única manera. Pero regresemos, ya con esta idea en mente, que es todo el cuadro, regresemos y solo nos quedamos en el momento antes de que Jesús vaya a la cruz, y es cuando Jesús estaba predicando esta parábola, así que todavía nadie ascendía al cielo. Todos los creyentes que morían iban al Hades. ¿A qué lugar? Al lugar del seno de Abraham. Al seno de Abraham. Pero tenemos estas recámaras dentro de esta inmensa recámara espiritual. Habiendo dicho eso, decimos que tenemos a este personaje que estamos estudiando, que es justamente Lázaro, ¿sí? Que dice que fue al seno de Abraham. Y es interesante que leamos que dice que estaba en el seno de Abraham, es como que estuviera en el pecho de Abraham. Y es casi como Juan, ¿te acuerdas el apóstol Juan? Juan dice que cuando estaban comiendo se posaba junto a Jesús y ponía su cabecita, ¿no?, al costado del pecho de Jesús, en el seno de Jesús. Ahí está, echadito, conversando. Suena hasta un poco cursi, ¿no?, entre hombres. Pero recuerden que la gente en esa época comía de otra manera, ¿no? La forma en que ellos comían, la forma en que ellos se sentaban, era casi apoyándose sobre su codo, ¿no?, con las piernas en el suelo, y entonces mis piernas podían chocar fácilmente tu espalda, y el otro que estaba delante, y dábamos la vuelta a la gran mesa. Así que era prácticamente en el suelo. Las mesas tenían unos 40, 30 centímetros del suelo hasta la parte alta, y tú te sentabas con almohadas, y entonces podías comer. Así que no era tan cursi. Prácticamente Juan tenía la cabeza cerca al pecho de Jesús, así que lo único que hizo fue: Jesús, ¿cómo estamos? Bien, bien, Juan, qué chévere tenerte, brother. Una gran amistad. Esa linda amistad. Así que acá vemos que Lázaro estaba cobrando de alguna manera la confianza que había tenido en Dios. Nunca fue defraudada. La confianza que él tenía fue recompensada en el seno de Abraham. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos de ustedes les gusta la palabra de Dios? ¿Ah? A veces yo siento que estoy solito acá, ¿no? Porque no veo a nadie, solamente veo ahí nombrecitos. Pero yo me fascino con la palabra de Dios. Me encanta tratar de entender lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a entrar a otro detalle. Este detalle sí es espeluznante, ¿no? Un detalle que realmente puede conmovernos, ¿no? Porque vamos a ver el versículo 23. Ya entramos ahora al otro escenario. Ya no es en esta vida, es en la otra vida, la vida futura. Versículo 23 en adelante. Y dice el verso 23: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí tenemos el cuadro.
Aquí tenemos las dos recámaras dentro de este lugar llamado Hades o lugar de los muertos. El hombre rico, que no había confiado en Dios, sino que había confiado en Mamón, en sus riquezas, ahora se encuentra en tormento. Y luego, al otro lado del Hades, vio a otro personaje. Este personaje es Abraham. Y junto a Abraham se encontraba el mendigo que había muerto pues en desgracia, ¿no?, en la tierra, pero ahora se encontraba junto a Abraham y en su seno, muy cerca a él, pegadito a Abraham. Qué maravilloso. Ahora, miren lo que dice este personaje, versículo 24. Entonces, él, es decir, el rico, dando voces dijo, Padre Abraham. Ojo que le dice padre, ¿no? Y no le dice solamente Abraham. Recuerden pues que en este escenario Jesús le está hablando a judíos y todos los hebreos judíos son descendientes de Abraham. Así que todos son hijos de Abraham. Por eso es que le dice Padre Abraham. Y ahora en el cumplimiento del Mesías a través de la promesa, encontramos que Gálatas habla de la promesa que Dios le hizo a Abraham en cuanto a su descendiente. Y Gálatas dice, y ese descendiente no son muchos, sino es uno, haciendo referencia a Jesús. Y cuando tú y yo creemos en Dios a través de Jesús, nos convertimos en parte de la aplicación de la promesa. Pero no podemos ser hijos literales de Abraham. ¿Por qué? Porque físicamente no somos judíos ni hebreos. Pero como somos gentiles y hemos sido adoptados por Dios a través de Jesucristo, entonces consideramos a Abraham como nuestro padre, pero espiritual. Qué lindo, ¿verdad? Tú puedes ser hijo de Abraham, pero espiritualmente. Entonces, él, o sea, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham. Imagínate, dando voces, o sea, gritando, Padre Abraham. Imagínate en medio de ese ardor y dolor, ¿no? Y la otra frase es, ten misericordia de mí. ¡Wow! ¿Ten misericordia de mí? Yo me puedo imaginar el otro cuadro anterior cuando Lázaro estaba al pie de su casa con los perros lamiéndole, sufriendo, y él podría decirle en algún momento, rico, ten misericordia de mí, y este pasaba indolente. Pero ahora él sí. Esta es una persona totalmente egoísta, ¿no? Ten misericordia de mí. Obviamente está sufriendo. Y envía a Lázaro. Ella, ¿y por qué tiene que enviar a Lázaro? Abraham podrá enviar a quien quiera. ¿Por qué? ¿Que consideraba acaso Lázaro a alguien inferior a él y lo podía mandar como le gustase? Pero acá lo dice, mira, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Es decir, en el seno de Abraham, en el lugar de Abraham, en el paraíso de este lugar del Seol, era un lugar paradisiaco. Era un lugar donde había alimento, había agua, y supuestamente en este otro lugar de tormento no había ni una gota de agua. ¿Por qué pedir una gota? Porque no había ni una donde él se encontraba. Que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es decir, hay un sufrimiento, una llama espantosa que quema y que arde. Querido hermano, querido amigo, por favor, no queremos asustar con el tema del infierno a nadie, solo que este tema está en la Biblia y no podemos saltearla, es una gran verdad, y no queremos que nadie vaya para allá. El infierno ha sido creado, dice la Biblia, para Satanás y para sus ángeles. El infierno ha sido creado para que los seres espirituales que cayeron del cielo, la tercera parte de ángeles que cayeron del cielo, tengan su destino final y eterno en ese lugar, el mismo infierno. No ha sido creado para el hombre. Y esa es una respuesta que a veces preguntan, ¿acaso el infierno ha sido creado para el hombre? No. Pero todo aquel que no considera a Dios como su padre, dice Juan capítulo 8, versículo 48, que el diablo es su padre. Eso lo dice Jesús. A mí no me la piden, por favor, ¿no? Menos mal que estamos lejos. Algunos lanzan piedras, otros lanzan relojes. ¿Qué te has creído? Yo no soy hijo del diablo, dicen algunos. Pero es lo que dice Jesús. Si tú no eres hijo de Dios, entonces solo te queda ser hijo de otro. Es hijo del diablo. Y si tú eres hijo del diablo, entonces te vas con todas sus huestes al lugar que ha sido creado para él. ¿Cuál es? El infierno. No, yo no quiero que nadie vaya al infierno. El infierno es un lugar espantoso. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios que todos se conviertan a sus caminos. Es el corazón de Dios que no sigas, querido hermano y amigo, en tus deleites y tus pecados. Es el deseo de Dios que vengas a sus brazos tiernos y te arrepientas de tus pecados porque Cristo ya murió por ti.
Y como Él ya murió por ti, no tienes que morir en esa condición pecaminosa, lejos de Dios, y que tu destino sea este tan feo lugar. Yo no quiero que nadie vaya allá. Yo no quiero ir allá. No hay necesidad de ir allá. Pero hay un llamado de Dios. ¿Cuál es? Arrepiéntete. Arrepiéntete hoy día de tus pecados. Arrepiéntete hoy día de tu condición pecaminosa y ven a Dios. Y deja que Él obre en tu vida. Es lo que dice acá. Esta es una llama terrible, una llama espantosa que no quiero tener. ¿Y qué le dice entonces como respuesta a Abraham? En el verso 25 encontramos que él le viene diciendo, pero Abraham le dijo. ¿Qué le dijo? Le va a decir algo increíble. ¿Ah? Y acá otra vez entramos ya en el tema de la ley. ¿Ah? ¿Te das cuenta, no? El prójimo, los bienes, la ley. Jesús está resumiendo todo lo que hemos dicho en la introducción. Miren lo que dice el verso 25, parte B. Hijo, Abraham lo sigue considerando un hijo porque es descendiente suyo. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Obviamente, ¿para qué eran? Para que bendiga a los demás, ¿no? Para que traiga amigos a la fe y con sus riquezas, pues ayude a que el reino de Dios se expanda. Pero ¿qué dice? Y Lázaro también tuvo, pero lamentablemente le tocó los males. Sin embargo, recuerdan, ¿no? Lázaro confió en Dios, su mismo nombre que le puso, el nombre que le puso Jesús significa confianza en Dios. Lázaro también males. Pero ahora es decir, Lázaro, es consolado aquí. ¿Por qué? Porque confió. Y tú eres atormentado. Pero no fue atormentado porque fue rico, fue atormentado porque confió en Mamón y en la riqueza, ¿no? Amó más la riqueza que a Dios. Qué interesante, qué interesante. Abraham le está diciendo, tú tienes lo que mereces. Abraham le está diciendo, tú estás recibiendo lo que tú habías cosechado y sembrado. No hay otra manera. Lo que tú tienes allí lo vas a tener para siempre. Y eso ya no va a cambiar. Ojo, que la persona que va al infierno ya no tiene alternativa para salir del infierno. Si vas al Seol, ya no puedes salir del Seol. La única condición es que luego serás lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 21. Y entonces, Abraham continúa diciéndoles en el verso 26 el por qué no podría enviar. Otra razón por qué no podría enviar a Lázaro. Mira el verso 26. Además de todo esto, una cima es un gran abismo, ¿no? Muy característico en estas zonas de cordilleras en Jerusalén. Grandes abismos, para cruzar de un lugar a otro es imposible. Tienes que rodear para poder cruzar o hacer puentes, ¿verdad? En este caso, espiritualmente, hay una gran zanja, una zanja enorme, un agujero enorme entre lo que sería dentro del Seol estos dos lugares, ¿verdad? El lugar de tormento y el seno de Abraham. De tal manera, ¿no? Puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de aquí ni de allá, pasar acá. Es imposible. Una vez que tú vas, después que te separas de tu cuerpo, ¡ping!, una vez que te separas de tu cuerpo, ¿no? ¡Ping! Si te vas al Seol, ya no puedes salir. Ese es el destino que te va a tocar por la eternidad. No tienes que ir, querido hermano. No hay necesidad de ir allá. Por favor, escucha este mensaje. Arrepiéntete de tus pecados porque Dios, que es santo, te llama a que vengas a Él en santidad. Jesucristo pagó el precio de tu pecado. No tienes que vivir como vives. No hay necesidad de morir en tus pecados. Entonces, mira lo que dice ahora él ya resignado, va a decirle una petición nueva a Abraham. Versículo 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, que resucite a Lázaro, ¿no? Envíalo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. ¿Cuál era el propósito? Que quería que Abraham resucite de entre los muertos a Lázaro. Era para que le dé testimonio y ellos entonces puedan ser salvos. ¿Ok? Porque los hermanos parece que seguían el mismo camino del amor a las riquezas. Tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Por lo menos allí en el Seol se dio cuenta de que él necesitaba que tenían que arrepentirse en este mundo. Él necesitaba que la gente entienda esto muy tarde, muy tarde. Una vez que estés abajo, ya es tarde, querido hermano. Allí solamente es lamento porque ya no te puedes arrepentir para salvación. Sí te vas a arrepentir, pero ya no habrá salvación. Igual te vas a arrepentir, pero ya no habrá, no podrás aplicar a la salvación. Una vez que mueres, tu destino está trazado por la eternidad. Ay, qué feo suenó.
Hasta a mí me da escalofríos. Por favor, si me estás escuchando, escucha el mensaje de amor, escucha el mensaje de Dios. Hoy puedes tener vida eterna y salvación por la eternidad en Cristo Jesús. No es necesario que mueras en tus delitos y pecados. Abraham va a responderle a la inquietud que tiene este hombre. En el versículo 29 le dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y acá está la aplicación de la ley. El hombre rico era alguien que amaba a Mamón, Lázaro era alguien que confiaba en Dios, alguien que cayó en desgracia. El hombre rico no administró los bienes para poder ganar a la gente para el reino. Sin embargo, la ley está presente. Versículo 21, mira cómo Jesús introduce todo esto dentro de una sola parábola. Es realmente alucinante. Jesús es alguien extraordinariamente inteligente y sabio para poder filtrar toda esta información. Yo estoy sorprendido, honestamente, cada vez que leo la Biblia no dejo de sorprender la sabiduría que tiene Jesucristo. Y esto fue espontáneo, esto no fue voy a prepararme para hacerle parábolas. No, estaba conversando y salió sobre el camino y le dijo a Abraham, tienen ya Moisés. Moisés y Abraham, ambos pertenecen al Antiguo Testamento. ¿Sí? Ambos pertenecen al Antiguo Testamento. Dice Jesús que ellos tienen el Antiguo Testamento para que puedan entender que necesitan salvación. Y ya lo dijimos en la introducción de hoy día, que es que la ley tiene una finalidad. En este momento la ley y los profetas sería todo el Tanakh, todo el Antiguo Testamento, lo que nosotros tenemos como 39 libros del Antiguo Testamento, ¿no? Los judíos tienen menos porque ellos no tienen primera y segunda de Reyes, tienen reyes. No tienen primera y segunda de crónicas, tienen crónicas, ¿no? Pero si tú ves toda la información textual, es exactamente lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia. 39 libros del Antiguo Testamento y es el Antiguo Testamento. La ley es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahí está la ley de Dios resumida en los 10 mandamientos. Y los profetas es lo que conocemos nosotros como los profetas mayores y los profetas menores. Y en ellos encontramos a Jesucristo. En ellos encontramos que la única manera de poder ser salvos es a través de la fe en Jesucristo, en su obra en la cruz y el arrepentimiento de nuestros pecados. No hay otro camino, no hay otro nombre dado desde el cielo a la tierra a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Tú y yo estamos condenados por nuestra maldad. Sí, tú y yo hemos pecado, efectivamente, hemos fallado. O sea que no quieras ser consciente, pero tu conciencia te acusa, tu conciencia te lo dice. Y cuando vas a la ley, encuentro qué tan pecador soy ante Dios. Por favor, no te compares con otros. Siempre hay gente que es más santa que tú y siempre hay gente que es más pecaminosa que tú. Y si nos comparamos entre nosotros, eso nunca acaba. Hoy me justifico, no seas como los fariseos. Confesemos realmente que somos infractores de la ley de Dios y que eso nos condena. Por lo tanto, el consejo de Abraham es, ellos tienen a Abraham y a los profetas. Si ellos van allí, se van a encontrar que necesitan arrepentirse y cambiar su actitud, utilizar los bienes para expandir el reino, tratar bien al prójimo, usar de manera correcta la ley. Mira cómo Jesús ha resumido todo esto, es realmente fascinante, ¿no? Es realmente fascinante. Así que ahí lo tenemos, nuevamente el versículo 29, la respuesta de Abraham, una respuesta increíble. Él les dijo a Moisés y a los profetas, tienen, ¿verdad? Para que no se pierdan, que lo oigan a ellos. Pero la respuesta otra vez del rico, porque él insiste, es, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Lo que quiere decir acá es que si tú, Señor, generas algo espectacular, si tú haces algo realmente extraordinario, si tú haces algo sobrenatural, que la gente diga, wow, ¿de dónde has venido? Explícanos qué es eso de la muerte, ¿dónde vamos después que morimos? Y Lázaro resucitado le va a decir, mira, yo bajé, estuve con Abraham hasta que vino tu hermano y me gritó y me dijo que te dijera que te arrepientas. Este hombre rico estaba desesperado, ya en el Seol, en el lado de tormento, suplicando que sus hermanos vean un resurrecto para que crean. Pero la verdad, querido hermano, yo no creo que aun cuando haya resucitado, si lo hubiera resucitado, hubieran escuchado el mensaje. ¿Sabes por qué? Abraham mismo también lo dice en el siguiente versículo, el versículo 31. Y ahí nos dice, mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, la ley del Antiguo Testamento, tampoco
se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos. Y tú me dirás, no, Marco, pero sí, si resucita así, algo porque es extraordinario, o sea, ¿quién resucita así nada más? Pero, por favor, escucha un ratito, porque acuérdate que está haciendo esta parábola dirigiéndose a los fariseos que están a su lado, a los fariseos, a los escribas que están escuchando, ¿no? ¿Te acuerdas? El contexto. Y no poco después, mira, no poco después, o sea, poco tiempo después, llaman a Jesús y le dicen, tu amigo está muy enfermo. En otro escenario, que él estaba yendo a Jerusalén. Y Jesús se detiene y espera que pasen 4 días, ¿no? Para que él se muera. Jesús dejó que su amigo muriera. Y cuando él fue a casa, sus hermanas salieron corriendo y él les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué tal palabra de Jesús? Así que Jesús dijo, quiten esa piedra. Y sus hermanas, Señor, ya yede, ya está oliendo mal, no hagas eso. Saquen la piedra. Y sus discípulos sacaron la piedra y entonces Jesús dijo algo que todos saben. ¿Sí o no? Ya sabes qué voy a decir, ¿no? Jesús dijo unas palabras increíbles. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Jesús es la resurrección y la vida. Y yo estoy convencido de que Jesús no solamente dijo, ven fuera y resucita. ¿Sabes por qué? Porque estaba en un cementerio y seguro que si Jesús decía, ven fuera, todos iban a resucitar y iban a salir. Jesús fue específico solamente a Lázaro. Después de 4 días que el cuerpo ya estaba degradado, que el cuerpo ya estaba en descomposición, que él declara, habla con voz audible fuerte delante de Dios después de haber orado, del Padre, y le dice a Lázaro que resucite entre los muertos. Otro Lázaro, su amigo, en la misma idea de un hombre que sale de entre los muertos y resucita. Ahora, ¿recuerdas qué efecto causó esto en los fariseos? Los fariseos no creyeron, y aun cuando no tenían cómo refutar, simplemente endurecieron su corazón. ¿Y sabes qué decidieron hacer? Matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque ahora era más difícil ir contra la popularidad de Jesús. O sea, no van a creer igual, pues. Así hubiera resucitado Abraham a este Lázaro, no hubiera causado mayor efecto en la gente. ¿Por qué? Porque el que es necio y duro de corazón y no quiere entender el evangelio, no quiere entender el mensaje de amor y de salvación, simplemente no lo va a hacer aunque vea a un muerto resucitar. No lo va a hacer. Pero es el deseo de Dios que todos escuchemos el mensaje. Es el deseo de Dios que todos escuchemos el mensaje que hoy estamos anunciando. ¿Cómo quién eres? ¿Eres como el rico o como Lázaro? ¿Cómo quién está tu vida? ¿Cómo quién te manejas en este mundo? Porque vamos a concluir como vimos en la introducción. Veamos pues, ¿eres como el hombre rico o como Lázaro? En el reino de Dios y el hombre, ¿haces amigos para el reino de Dios por medio de las riquezas de este mundo? ¿O eres alguien que solo piensas en ti y en tus ganancias personales? Eres codicioso. Tú, por favor, autoevalúate, porque esta evaluación no la voy a hacer yo. Es una evaluación personal. Es decir, ¿cómo está mi corazón? ¿Quiero riqueza? ¿Quiero dinero? ¿Quiero poder? ¿Quiero trabajo? ¿Quiero tener para gastar? ¿Quiero usar cosas que los demás no tienen? Si ese es tu lugar, estás en la línea de la codicia y tal vez estás calificando como el hombre rico. Pero si eres alguien que te llamas como Lázaro, que confías en Dios, y entonces todo lo que emprendes lo haces porque buscas la voluntad de Dios, tal vez estás calificando como Lázaro. Ahora, con relación a Dios y las posesiones, ¿eres egoísta o compartes? ¿Ayudas a aquellos que están a tu alrededor? Si eres egoísta, no piensas en nadie más. Así, la persona que esté a tu lado esté muerta de hambre, tú no vas a compartir. Así la persona que esté a tu lado tenga necesidad, tú no le vas a dar, porque solo piensas en ti egoístamente. O compartes lo que tienes, sea poco o sea mucho. ¿Cómo eres? ¿Como el hombre rico o como Lázaro? Si eres como el hombre rico, yo te ruego que en esta hora te arrepientas de tus pecados. Si eres como Lázaro, yo te animo a que mantengas tu vida espiritual y que ayudes a los demás. Si eres como el hombre rico, entonces hoy día depón toda esa codicia, toda esa vanagloria, ese creer que eres superior al resto, y ven al Señor arrepentido. Ven a Dios, porque Él quiere entregarte vida y vida eterna
vida y paz en Él, solamente en Él. Así que voy a hacer esta oración para aquellas personas que siempre están con nosotros, aquellas personas que siempre nos visitan y queremos pedir que Dios te bendiga. Hay 2 cosas que tienes que hacer, mi querido hermano, para entrar al reino de los cielos. Si eres un Lázaro, hoy día es el tiempo de que dejes de vivir como Lázaro. Que dejes de vivir como el hombre rico, y te conviertas como en Lázaro. ¿Y qué necesitas hacer? Fe y arrepentimiento. Necesitas poner tu fe en Jesús y necesitas decidir ya no vivir en pecado. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres hacerlo? Vamos a hacerlo. Voy a orar y voy a pedirle a Dios por ti primero y luego voy a hacer otra oración usando estas 2 palabras para que puedas venir al reino de Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz. Así que, y todos los que nos escuchan, acompáñenos y oremos. Señor Jesús, estamos agradecidos porque aunque los creyentes ya no bajaremos al Seol, sino que una vez que nos separemos, iremos de frente a tu presencia. Reconocemos que no merecemos eso, Señor. Reconocemos que no somos merecedores de esta vida eterna que tú nos regalas, esta gracia, Señor, que has impartido a todo aquel que se ha humillado. Y yo te pido que avives el fuego del don de Dios que hay en cada corazón de mis hermanos. Y que estos tiempos, Señor Jesús, sean tiempos de júbilo, de gozo, de alegría, en medio, Señor, de la muerte que nos rodea, la peste que está circundando a nuestro alrededor. Sé tú nuestro protector. Sé tú nuestro Señor, nuestra confianza plena, como lo tenía Lázaro. A pesar de la necesidad, a pesar de la escasez, a pesar de lo que necesitemos, tú, Señor, eres nuestra provisión. Confiamos en ti, Jesús. Amén. Y si tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesús, en esta hora, pon tu fe y tu arrepentimiento en la obra de Cristo en la cruz. No en un movimiento, no en un grupo humano, no en una religión, es en una persona, la persona de Jesús. Te animo, ora conmigo esta oración de entrega y atrévete a entregarle justamente tu vida y tu corazón al Señor Jesús. Repite después de mí y entrégale tu corazón. Señor Jesús, reconozco mi pecado, reconozco mi vida sin ti y te ruego, te pido, te suplico que me perdones de todos mis pecados. Señor, estoy arrepentido de todo lo malo que he hecho, en pensamiento, en obras, en acciones, en cada cosa que he hecho en mi vida sin ti. Te ruego, Señor, por favor, que traigas tu Espíritu Santo a mi corazón y me llenes con tu paz y me des vida eterna en Cristo Jesús. Porque estoy poniendo mi fe, mi confianza en la obra que tú, Jesús, hiciste por mí. Y reconozco que no hay nada en este mundo que pueda hacer para ganarme el cielo. Solamente tú lo has hecho por mí y has ocupado mi lugar de quebranto y de muerte eterna en la cruz. Te entrego mi vida y mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Y qué te parece si en esta hora le cantamos al Señor y le decimos justamente esto, mi Jesús? ¿Amén o no? Vamos a cantarle al Señor. Amén.